Comencemos entonces creando una copia de este primer estilo del de área, ¿no? Vamos aquí, crear una copia, ¿sí? Y aquí podemos comenzar cambiando el nombre, ¿no? Pongámosle, a ver, quiero que esta información o este estilo, a ver, vamos a llamarlo información parcela, ¿ya? Sí. ¿Por qué información? Porque voy a colocar, bueno, diferentes campos, como por ejemplo el perímetro, el área, quizás el sitio, ¿no? De ser necesario, ¿no? Entonces colocamos ese nombre. O quizás aquí un nombre más corto, ¿no? Quizás info, ¿no? Info parcela, ¿no? Bueno. Y luego recuerda que estos demás campos son adicionales completamente. Aquí puedo poner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estilo para parcelas que me mostrará el área, coma, perímetro y otros datos adicionales. Ya, ahí está. Listo, ¿no? Aquí también puedo editar esto, lo demás como yo desee. También las fechas, ¿no? Aunque no es lo común, pero si deseas puedes cambiarlo. Bien. Luego de eso pasamos a la siguiente pestaña, la de general. Y en esta pestaña, bueno, ya esto es algo muy común que hemos visto aquí en el Civil. Si tú recuerdas lo que hemos visto, por ejemplo, en etiquetas de superficie, en grading, este espacio es prácticamente el mismo, ¿no? En la primera parte está agrupada lo que es etiquetas y me dice, ¿no? Yo puedo hacer que bueno, el texto tenga un estilo estándar o un estilo creado para un texto. Bueno, vamos a crear un estilo de texto para esto, pero vamos a crearlo después cuando terminemos todo esto. Porque si yo doy en este momento salir y aquí cancelar, pues todo lo que hemos configurado se va a perder. Por lo tanto, vamos a ver esto después, pero déjalo ahí nada más por ahora. Y en cuanto a la visibilidad, pues puedo ponerle falso para que ya no sea visible ese texto. Configuraciones adicionales. También la etiqueta. Aquí yo podría incluso poner mi capa que hemos creado parcelas. Y ahí puedo direccionarlo. Luego está el tema del comportamiento, cómo que esta etiqueta se va a orientar. Esto siempre debe estar en objeto, bueno, recomendablemente, porque esa orientación a objeto va a hacer que esté orientado hacia la, ¿cómo decirlo? Va a estar orientado en base a cómo se crea el texto aquí en el dibujo. ¿Por qué te digo eso? A ver, ocurre que vamos a ver luego otras etiquetas, por ejemplo de líneas. Entonces, imagina que una etiqueta en la línea. Esa etiqueta tiene que estar orientada en base a esta línea, a este objeto. Entonces, a eso hace referencia esto de objeto. O sea, siempre está orientado a cómo está creado el objeto. Si yo cambio esto, digamos, a view, por ejemplo, el texto, digamos, si yo genero una rotación con el comando 3 de orbit, entonces ese texto siempre va a estar viéndome directamente a mí. No sé si me explico esa parte. A ver, si yo lo dejo en objeto y yo roto esto en una vista isométrica, el texto se va a ver pues así, ¿no? Como rotado, se va a ver así, así. Es decir, aquí va a estar el texto tal cual, pero así, rotado porque yo he rotado la vista. Pero si yo aquí le pongo vista view, por ejemplo, a pesar de que yo rote, el texto va a estar viéndome directamente a mí. A eso me refiero. Y luego también está la opción de coordenadas, bueno, sistema de coordenadas del Civil. Esto es algo muy similar a lo de objeto, ¿no? Ocurre que en el Civil también puedo definir un sistema de coordenadas. Pero bueno, la verdad, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido sin esta opción, ¿no? Esta opción es muy importante usarla cuando trabajamos con información que vamos a, digamos, intercambiarla con otros programas o hacer un tema de interoperabilidad. Es decir, que de lo que tengo en el Civil, este archivo puedo pasarlo a un software SIG o viceversa, ¿no? Entonces, ahí sí es necesario definir el sistema de referencia o el sistema de coordenadas. Pero ahora, como estamos practicando, puedo dejar un objeto, ningún problema. Y luego tenemos la parte de readaptabilidad. Esto hace referencia a que, bueno, primero tenemos la opción de
plan, plan. Ocurre que cuando yo tengo un texto, ¿no? Un texto creado aquí, ¿no? Si esta opción está marcada como verdadero, el texto va a girarse automáticamente o acomodarse automáticamente para que se pueda leer correctamente. Es decir, digamos, si aquí yo tengo un texto aquí, ¿no? Entonces el texto va a tomar esta forma, es decir, va a estar orientado, digamos, hacia arriba para que aquí se puedan leer las palabras sin ningún problema. Aquí probablemente igual, ¿no? Y aquí quizás el texto esté, bueno, el texto está aquí, pero esté orientado hacia arriba. ¿Para qué? Para que yo pueda leer este texto. No va a estar de cabeza, ¿no? Entonces, esto de true o verdadero hace referencia a que el texto siempre se va a acomodar en la posición para que yo pueda leer esto sin ningún problema. Luego, aquí está el ángulo máximo que se considera para que después de este ángulo ya el texto se acomode. Es decir, si un texto rota 110 grados, es decir, si aquí tenemos el horizontal 110 grados, bueno, si hasta aquí es 90, 110 podría ser hasta aquí, ¿no? Entonces, si un texto gira, o bueno, o la línea que le está dando origen a esa etiqueta gira más de 110 grados, entonces en ese caso ya va a optar el texto por acomodarlo, para que se pueda ser legible hacia la persona que esté manejando la computadora, ¿no? O bueno, hacia la vista de cada uno de nosotros. A eso se refiere esta opción del ángulo, ¿no? Bien. Aquí también, aquí te recomiendo que lo dejes en verdadero. Sí, eso es algo muy, muy importante. En cambio, el de aquí, si deseas, cámbialo, ¿no? Puedes ponerle 100 grados, ¿no? No va a variar mucho, la verdad, ya que va a limitar el ángulo de rotación de los textos, ¿sí? Y luego tenemos la opción de Flip Anchor Point, bueno, with Text, que significa que todo el texto que yo cree como una etiqueta se va a anclar, ¿no? A un punto, a un elemento. Y al poner esto como verdadero, va a hacer que ese texto siempre se ancle a un punto de este polígono. Es por eso que aquí está como falso, ¿no? Es decir, es como fijar el texto. Por ejemplo, cuando el texto se voltea, el punto de anclaje también puede variar, ¿no? O bueno, entonces, pocas palabras, es decidir que si el punto de anclaje se va a voltear junto con el texto. El punto de anclaje. Aquí se va a crear un punto de anclaje. Y esto, si esto está así en verdadero, ¿no? Puede decidir si es que si es que ese punto de anclaje se va a girar junto con el texto. Lo normal sería que esté en falso, para que no gire el texto y no perjudique la vista de lo que estamos viendo, ¿no? Es por eso que incluso aquí el Civil ya tiene una configuración estándar que es la más recomendable. Bien, luego, bueno, esta opción de texto vamos a cambiarla después. Pasemos a la opción de layout. Aquí. Aquí sí es interesante porque yo puedo modificar el texto que va a ir aquí adentro, ¿no? A ver, primero está la opción del componente. Es decir, esto de aquí arriba es un componente, ¿sí? Y por ejemplo, el componente que está creado es el de parcel name, es decir, parcel nombre, ¿no? O el nombre de parcela. Y eso está aquí en general, nombre de parcela, el nombre para este componente. Si yo quiero cambiarlo, puedo ponerle info parcela. Se me ocurre. Hago clic abajo y este componente ya cambió de nombre. Aquí te recomiendo que esté en visibilidad verdadero. Y luego tenemos la opción de el punto o el componente, es decir, dónde se va a fijar este componente. Aquí está elegida la opción de Future. Recuerda que, bueno, no te comenté, pero esta polilínea, de lo que antes era una polilínea, ahora con esta opción de parcelas se va a convertir en una Future Line. Es decir, una polilínea con propiedades especiales para el civil. Solamente es eso, ¿no? Y luego también está la opción de fijar en cuanto a una localización en cuanto a la etiqueta, que normalmente va a ir en el medio, normalmente. Creo que también se puede desplazar a un lado, ¿no? Con una flecha, que también vamos a ver. Y luego aquí está el contenido. Aquí picamos a los tres puntos
Y aquí está lo que actualmente se está visualizando aquí. A ver, en el inicio yo te comenté que quiero que se muestren varios datos. Quiero que se muestre, a ver, el área, ¿no? Uno es el área. Área, dos puntos. Y aquí busco el campo de área. Ahí está. Listo. Aquí Enter. Y aquí voy a poner ahora perímetro. Espacio. Y aquí pongo perímetro, ¿no? Y así puedo ingresar diferentes campos. Quizás aquí adelante pueda poner el número, ¿sí? Porque ocurre que las parcelas también se pueden numerar. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. ¿Ya? Solamente este vamos a poner la letra N, el símbolo de grados, dos puntos, espacio, para hacer referencia a ese campo. Luego, aquí en área, aquí al final coloca espacio y vamos a colocarle las unidades. A ver, esto va a ser, coloca la M, luego presionas el comando Alt 253 y me digita el texto, bueno, perdón, el número de 2 al cuadrado, como tú ves ahí. Y otra opción sería que en un explorador cualquiera, ¿no? Pongamos símbolo de elevado al cuadrado. A ver, aquí tengo un texto, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podríamos buscar un texto y así como tal copiarlo en el Word. Por ejemplo, aquí podríamos ingresar a esto. ¿Qué es esto? Bueno, los cookies. Y este 2 así con su como un símbolo ya de exponente, puedo darle control C y aquí puedo control V, mira, ¿ves? Y también me copia el cuadrado. También podría hacer eso si es que usara metros cúbicos. Tendría que buscar solamente en el Word, bueno, perdón, en el explorador, el m elevado a, bueno, el exponente 3 y lo copio y lo pego. ¿Ves? Y luego en perímetro basta con poner m, aunque también he visto que en algunos planos se suele colocar ml como metros lineales. Bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Listo, entonces ahí tengo esto. Ahora aquí me falta un dato importante. En cuanto al área, la precisión, bueno, aquí una vez elegido este campo, aquí recuerda que aquí yo puedo cambiar la unidad, quizás pies cuadrados, yardas cuadradas, bueno, entre otros más, hectáreas, kilómetros y más. Y aquí también podríamos elegir quizás la precisión, ¿no? Quizás un decimal, añadimos. Recuerda que siempre haces un cambio, luego clic a la derecha para ver ese cambio. Bueno, para pasar este cambio aquí, recuerda, ¿ya? Luego tenemos la opción de redondeo, ¿no? Redondeo normal, redondear al mayor o redondear al menor, ¿no? Una opción un poco diferente, esta opción de truncate, lo que hace, si no me equivoco, es eliminar los decimales, si no me equivoco. Bien, en decimal, carácter decimal, aquí puedo asignar un punto, una coma, ¿no? Para separar decimales. Y para en cambio el caso de los miles, aquí te dice que está recomendando usar la coma. Entonces recuerda, coma para miles y el punto para decimales. Y aquí también está el modelo. Mira, si bien yo he elegido aquí estos estilos para cambiar, aquí también yo puedo elegir entre cómo es que se van a agrupar. Si tú vas a elegir aquí la coma, entonces aquí elige preferir este segundo estilo para que se vea de esa forma. Y luego también está la opción de valores especiales, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un negativo, positivo, negativo? Y te va a asignar un valor. Por ejemplo, si yo marco esta opción, así el número sea positivo, aquí le va a asignar un signo más adelante. Lo cual también es raro, ¿no? Siempre se asigna solamente negativos. Y luego está la opción de colocar. ¿No? Colocar el decimal a la izquierda, a la derecha o algún carácter decimal. Son opciones muy adicionales, la verdad. Son muy raro el caso en el que se use. Bueno, pasamos ahora a perímetros y aquí también pongámosle un decimal.
esté en metros, correcto, todo igual, damos OK. Y aquí en la parte de formato, recuerda que tú puedes cambiar la justificación si quieres que esté a la izquierda, la fuente, pero esto de aquí no vamos a cambiarlo ahora.